Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a dedicar el podcast a dos personajes que no he hablado mucho de ellos en el blog. De hecho, creo que nunca les he dedicado una entrada. Se tratan de los archiduques Alberto e Isabel, archiduques de Austria y gobernadores de los Países Bajos. Esto lo hago porque Auric Alicó saca el séptimo volumen de la colección Tomás Prieto para el día 14 de diciembre de 2023. Este volumen incluye 230 medallas, que son pues, desde Felipe III, los archiduques, Felipe IV y Carlos II. O sea, lo que se suelen llamar, mal llamados yo creo, pero bueno, los Austrias menores. Además, aparecen 112 medallas de Luis XIV de Francia, nada menos. Hay que decir que Auric Alicó también tiene otras dos subastas para el día 12 y 13 de diciembre de 2023. En estas subastas, bueno, son subastas online, una subasta en sala, que dan sendos repasos a la historia de la numismática española. Desde luego que lo más importante de estas subastas son la colección de 25 aurios que salgan, que es una cosa maravillosa. Dedicaré otra entrada y otro podcast a, bueno, pues a alguno de estos aurios. Bien, sin más preludios vamos con los archiduques Alberto e Isabel. Y concretamente me voy a centrar en el archiduque Alberto porque es un personajazo tremendo. Es una persona estupenda. He estado leyendo sobre su biografía, me parece maravillosa. Este era un político súper inteligente, un hombre de Estado y que se supo mover muy bien. Mirad, el bueno de Alberto nació en 1559 y era hijo de María de Austria. María de Austria, que era archiduquesa y a su vez era hija de Carlos V, ¿no? O Carlos I de España. Bien, por lo tanto, el archiduque Alberto era sobrino de Felipe II. A ver, ser sobrino de Felipe II está muy bien, pero esto no lo era todo. Felipe II tenía un montón de sobrinos. Fijaros que el archiduque Alberto tenía 9 hermanos. O sea, que yo era una... Vamos, no es que por ser sobrino de Felipe II ya vaya a ser una persona recordada por los siglos venideros. Hombre, desde luego mal no le iba a ir en la vida, ¿no? Pero hombre, había que ser listo para acabar haciendo todo lo que hizo este hombre. A los 11 años... Alberto ya estaba en la corte de Madrid. Y esto es un punto importante porque, claro, desde una edad temprana él pudo ver lo que era el palacio, ¿no? Lo que era la política, lo que se cocía por ahí, digamos. Y bueno, pues Felipe II vio que era un chaval inteligente y dijo, bueno, pues para este niño, para este sobrino mío, le voy a guardar el arzobispado de Toledo. Entonces, bueno, pues falleció el arzobispo de Toledo y Felipe II solicitó al Papa que nombrase a Alberto pues, arzobispo de Toledo en 1577. Tenía el muchacho 18 años. Y claro, pues el Papa dijo, hombre, no, va a ser que no, que es muy jovencito, hombre, déjale que aprenda primero teología y luego ya le hacemos, pues eso, arzobispo de Toledo, ¿no? A ver, el Papa tampoco sería tonto, diría, a ver, si le pongo a este como arzobispo de Toledo, pues realmente el que va a mandar en el arzobispado va a ser Felipe II, porque el chaval este va a ser una marioneta en manos de su tío, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo el Papa dijo que no, déjale que coja experiencia, ¿no? Eso es algo importante. Yo creo que es algo importante para cualquier cargo político tener experiencia, ya no solamente teológica o de conocimiento, sino también experiencia vital antes de pasar a la política. Pero bueno, en estas estaban cuando en 1580 pues, entra la crisis sucesoria de Portugal, ya hemos hablado de ellas varias veces en el blog numismático, y bueno, luego hubo una guerra, pero vamos, en 1580 ya digamos casi todo Portugal estaba en manos de Felipe II, que pasó a ser el nuevo gobernante, el nuevo soberano, digamos, de Portugal. Es lo que se llama en Portugal la dinastía felipina. También hablamos hace poco de la guerra que hubo ahí en las Azores, ¿no? A partir de la llegada al trono de Felipe II. Bueno, el caso es que, claro, digamos que Felipe II se hace con Portugal y esto es muy bueno para Felipe II porque incrementa su poder, pero es, digamos, también muy bueno para la corte porque de repente aparecen nuevos sillones donde colocarse, ¿no? Es como
como un gobierno, pues que en vez de tener, no sé, 6 ministerios u 8, pues tuviese 20 y tantos, ¿no? Pues hay mucha más gente a la que colocar. Bueno, pues un poquito la misma idea. Lo que pasa es que en esa época este tipo de cosas ocurrían a base de extender el Estado territorialmente. Ahora hoy en día el Estado se extiende solo. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que en 1580 nombraron a Alberto, al archiduque Alberto, le nombraron administrador del priorato de Crato. ¿Y esto qué es? Diréis. A ver, ¿qué es esto del priorato de Crato? Bueno, pues lo he estado mirando, es la rama portuguesa de la Orden del Hospital de San Juan. Y diréis, bueno, pues tampoco es para tanto. No, sí era mucho. Porque el priorato de Crato recibía uno de los más grandes ingresos que tenía Portugal. O sea, el mayor flujo de dinero que llegaba a Portugal era justamente a través del priorato de Crato. Entonces, el que lo estaba administrando era el archiduque Alberto, que entonces tenía 21 años. Y lo debió hacer bien. Lo debió hacer bien porque 3 años más tarde, en 1583, le nombraron virrey de Portugal. O sea, con 24 años. Y es más, en 1586 le nombraron inquisidor general de Portugal. Así que vemos que con 27 años era administrador del mayor flujo de dinero que entraba en Portugal, virrey de Portugal, o sea, tenía el gobierno civil, y además inquisidor, o sea, tenía el gobierno religioso. Esto es una cosa tremenda. Un chaval de 27 años ya está adquiriendo una experiencia de gobierno impresionante. Y de hecho la mantuvo durante bastante tiempo. Porque no dejó estos cargos hasta 1593. Entonces dejó de ser virrey de Portugal porque ya veía que el arzobispo que había nombrado el Papa, que había sido un arzobispo mayor, ya estaba, digamos, agonizando, y bueno, a él le hicieron arzobispo de Toledo en 1594. Tenía entonces 34 años. Entonces, bueno, vemos que era una persona importantísima, 34 años, y como digo, ha tenido unos cargos de gobierno, tanto civil, económico y religioso en Portugal. Dejó de ser virrey de Portugal para ir a ser arzobispo de Toledo en 1594. Y no solo eso, sino que además estuvo en la corte, era, digamos, un asesor de Felipe II. En estos últimos años ya Felipe II se veía enfermo, entonces, bueno, pues el archiduque Alberto, digamos que servía un poco de transición, o se entendía que iba a servir de transición entre el gobierno de Felipe II y el de Felipe III. Lo que hacía era, bueno, pues eso, asesorar sobre todo a Felipe III y cuidar un poco de su educación como futuro monarca. Dices, pero si era muy joven, ya claro, era muy joven, pero tenía mucha experiencia en el gobierno. Había estado gobernando 10 años Portugal. Entonces, claro, normal que fuese uno de los que, digamos, educaran al futuro rey. O esta era la idea. Resulta que en 1595 falleció el hermano de Alberto. El hermano de Alberto se llamaba Ernesto de Austria, y este hombre era gobernador de los Países Bajos. La idea de Felipe II era que Ernesto de Austria se casase con la hija de Felipe II, que se llamaba Isabel Clara Eugenia. Entonces, se casarían Ernesto e Isabel y entre ambos gobernarían los Países Bajos. Pero todo este plan se le deshizo cuando resulta que Ernesto falleció. Entonces, bueno, pues lo que dijo Felipe II es, oye, pues si ha fallecido Ernesto, que sea Alberto, o sea, el hermano, el que ocupe su lugar y se vaya a gobernar los Países Bajos. Porque claro, los Países Bajos no era cualquiera el que lo podía gobernar, era un territorio en guerra, llevaban muchos años batallando, bueno, era, digamos, algo ingobernable, hacía falta una mano dura y hacía falta alguien, por supuesto, que fuese de plena confianza. Entonces Alberto era la persona ideal. Claro, era un Alberto que ya contaba con 35 años, con mucha experiencia para esta edad y con toda la confianza de Felipe II. Así que, claro, era ideal, pero es que no hay que olvidarse de lo más importante, que Alberto era arzobispo de Toledo. Y de hecho llevaba meses siendo arzobispo de Toledo.
no podía ser arzobispo de Toledo y además gobernador de los Países Bajos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Entonces lo que hizo fue solicitar al Papa que suspendiese su cargo como arzobispo de Toledo y de esta forma poderse ir a los Países Bajos a ser gobernador. A ver, esta suspensión no significaba que él dejase de ser clérigo. O sea, el archiduque Alberto seguía siendo clérigo, pero no era arzobispo de Toledo. Se nombró a otro y él se marchó a los Países Bajos. Claro, aquí la idea de Felipe II iba más allá. Él lo que dijo es, a ver, lo que podemos hacer es casar a Alberto con mi hija, con Isabel Clara Eugenia, que ambos sean gobernadores de los Países Bajos y es más, que sean soberanos de los Países Bajos. O sea, que dentro de la dote de Isabel Clara Eugenia esté el ser soberana de los Países Bajos. De esta forma, Alberto e Isabel serían soberanos de los Países Bajos, supeditados, eso sí, a la corona española, y de esta forma las provincias rebeldes de los Países Bajos que están buscando autonomía, pues tendrían esta autonomía. Digamos que les ponemos a otros mandatarios que están vinculados a la corona española, en cierta forma supeditados a la corona española, porque en última instancia muchas de las decisiones tenían que estar visadas por el rey de España, pero al tener otros soberanos, pues los Países Bajos, digamos, eran más fáciles de pacificar. Ese era el plan. Si además ponemos como soberano a Alberto, que era un hombre, bueno, católico a rabiar, que había sido inquisidor, que había sido arzobispo, pues bueno, está claro que la contrarreforma se va a poder llevar a cabo. Y además es un hombre que sabe muy bien gobernar, también aspectos civiles y aspectos económicos. Entonces, bueno, pues parecía esto el plan perfecto. Y eso es lo que hicieron. Con lo cual, pues en 1599 se casaron Alberto e Isabel. Y por supuesto, antes de casarse, pues Alberto ya tuvo que, digamos, dejar los hábitos, ¿no? Pues tuvo que decir al Papa, mira, que yo ya con vosotros lo tengo todo hecho, yo voy a pasar a ser seglar. Y así, el día 18 de abril de 1599, Alberto e Isabel se casaron. Y se casaron y se convirtieron ambos en soberanos de los Países Bajos. Y por ello se hicieron un montón de medallas, se hicieron medallas muy bonitas, donde aparece en el anverso el busto de Alberto, en el reverso el busto de Isabel. Alberto aparece con un traje militar y Isabel aparece con un traje de corte. Son, digamos, trajes de alta alcurnia y además ambos llevan una gorguera o lechuguilla. Es este pañuelo que se pone en el cuello, un pañuelo muy ostentoso que a mí siempre me ha gustado mucho, siempre me ha hecho mucha gracia. Hay que decir, para los que nos escuchen desde América, que esta lechuguilla, esta gorguera era muy típica en la corte, en los trajes de gala, pues esto, a finales del siglo XVI. Lo digo esto pues porque muchas veces en América relacionan este atuendo a un personaje en concreto. Por ejemplo, en Bolivia, si ven a alguien con gorguera, siempre lo relacionan directamente con Ñuflo de Chávez, ¿no? que es un extremeño que fue el que fundó Santa Cruz de la Sierra. Pero no es que fuese de ningún personaje en concreto, sino que era algo muy típico en las cortes europeas del siglo XVI, de finales del XVI. Bueno, en las medallas que se hicieron en conmemoración de su boda tienen unas leyendas muy interesantes. Indican en el anverso, donde está el busto de Alberto. Indica Alberto, archiduque de Austria, duque de Borgoña y Brabante y conde de Flandes por la gracia de Dios. Y en el reverso, donde está el busto de Isabel, indican Isabel, infanta de España, duquesa de Borgoña y Brabante y condesa de Flandes por la gracia de Dios. Bueno, creo que está todo dicho. Estos eran los títulos más importantes que tenían y como veis son títulos de altísima alcurnia. Y fijaros que el más importante de Isabel no es ser duquesa ni ser condesa, sino ser infanta de España. Bueno, hay que decir también que el mismo día de su boda, Alberto recibió la insigne Orden del Toisón de Oro, que la entregaba pues Felipe III, que más podría ser, ya que era el maestre de la orden, era una orden muy relacionada con la familia Habsburgo, bueno, y que sigue siendo muy relacionada con la familia Habsburgo,
y con la corona de España, ¿no? Hoy en día Felipe VI es el gran maestre y bueno, el toisón de oro está en el escudo tanto de Felipe como de Leonor, como de muchos otros monarcas europeos. O sea que estamos hablando de una orden que sigue siendo, digamos, muy muy importante dentro de la realeza europea. También hicieron unas medallas bellísimas dedicadas a esta orden y bueno, la verdad es que daría para otro podcast el comentar con detalle tanto la medalla en sí como la simbología propia de la orden. Y a partir de entonces quedaron los Países Bajos gobernados por este matrimonio de Alberto e Isabel, que fue un gobierno complicadísimo. Se han escrito libros enteros sobre ello. Digamos que les tocó bailar con la más fea. Es que era realmente complicado digamos, gobernar un territorio que estaba en continua guerra. Al principio lo que intentaron fue, digamos, llevarse bien con todos, intentaron apaciguar la situación, pero bueno, pues no se pudo, no hubo la posibilidad de que hubiese un gobierno consensuado, entonces estalló la guerra y eran continuas las batallas. Lo voy a resumir así, porque si no sería muy muy complicado solamente enumerar las batallas más importantes. Esto se dio hasta 1609, donde se consiguió la famosa tregua de Amberes o tregua de los 12 años. Aquí se pacificó la situación y esta paz llegó hasta 1620. Ahí es cuando se reanudaron las hostilidades. Mientras tanto, bueno, pues Alberto e Isabel pues intentaron mostrar que eran queridos por el pueblo, que eran queridos por las Provincias Unidas. A ver, la realidad es que no, pero bueno, pues no dejaba de ser una forma de propaganda, ¿no? Les hicieron muchísimos cuadros y también les representaron en muchas medallas. Entre ellas acuñaron dobles y triples ducatones. Esto se los he enseñado en algún otro vídeo, he enseñado ejemplares en la mano. A ver, estos de los dobles y los triples ducatones eran monedas de ostentación. Se acuñaban exactamente igual que las monedas de un ducatón, pero lo hacían con cospeles que eran el doble o el triple de peso. Entonces son unos monedones brutales, prácticamente son cilíndricos. Son monedas verdaderamente espectaculares, ¿eh? Y cuando las tienes en la mano sorprende por el peso y por el volumen. ¿Eran monedas? ¿Eran medallas? Bueno, pues a medias, era lo que se llamaban monedas de ostentación, que está ahí un poquito en la franja entre la moneda y la medalla, ¿no? Digamos que no tenían un uso comercial, no estaban pensadas para que la gente las utilizase en el comercio, sino más bien para que la gente las guardase y pues las ostentase. Son medallas bellísimas las que se hicieron en esta época. Ya no solamente estos dobles y triples ducatones, sino la medallística en general son muy muy bonitas, pues porque los Países Bajos era un lugar digamos, de una eclosión cultural muy importante. Y concretamente había grandísimos artistas plásticos. A ver, los más conocidos serían Jan Bruegel y Pedro Pablo Rubens, ¿no? O sea, ¿quién no los conoce, ¿no? Quien no los conozca, pues que se vaya al Prado y se quede admirado de sus obras. Claro, estos grandes hombres, grandes figuras, no aparecen de la nada. Nadie es una flor digamos, en un estercolero. O sea, realmente había un gran desarrollo cultural, un gran desarrollo económico en los Países Bajos que permitía que apareciesen estos grandísimos artistas. Y este desarrollo pues, fue aprovechado por Alberto e Isabel tanto para hacer medallas muy bonitas como también para representarse pictóricamente, que no dejaba de ser también una forma de propaganda y de decir, oye, mira, que está todo bajo control, que a nosotros nos quieren todos y que todo está bien. Lamentablemente para Alberto y para Isabel también, pues la guerra se reanudó en 1620. Alberto intentó por todos los medios apaciguar la situación y que se prolongase la tregua, pero no lo consiguió. Y de hecho este fue su último gran proyecto político, el prolongar la tregua, pero esto no lo consiguió. Y Alberto falleció en 1621. Claro, ante la muerte de Alberto, pues se produjo un enorme cortejo fúnebre en la ciudad de Bruselas. Bueno, pues se recordaba, ¿no?, al que hubo por su abuelo Carlos V en esa misma ciudad
pues unas cuantas décadas antes. Fue un gran cortejo fúnebre que no dejaba de ser algo también propagandístico, ¿no? De unidad, pues donde no la había, pero bueno, pues había que intentarlo al menos mostrarlo. Y este cortejo fúnebre también se ve representado en la medallística. De nuevo, intentando mostrar la importancia de Alberto y la unidad que este soberano representaba, aunque no fuese cierto. En cuanto a su viuda, pues Isabel se puso el hábito de la Orden Tercera de Franciscana, que era una orden seglar de penitencia, y nada, pues ella pasó el resto de su vida vistiendo, pues esto, el hábito de la Orden Tercera Franciscana. Era algo bastante típico también en la época, lo de que las viudas tomasen una orden religiosa y así quedasen hasta el día que ellas fallecieron, y en este caso falleció en 1633. También fue representada como viuda tanto en medallas como en cuadros, ¿no? Y diréis, y bueno, ¿y qué pasó con el gobierno de los Países Bajos? Pues claro, el tema es que Alberto e Isabel no tuvieron descendencia. Entonces, como no tuvieron descendencia, pues volvió a caer en la corona española, así que cayó en manos de Felipe IV, ya que Felipe III para entonces había fallecido. Y bueno, pues esto es un poco la historia de Alberto y un poco también la contextualización de sus medallas. Yo espero que os haya gustado la biografía y os invito a leer más sobre el archiduque Alberto de Austria porque es una biografía maravillosa. Fijaros que con 35 años el tío ya había tenido un gobierno económico, civil y religioso en Portugal. Además había sido arzobispo de Toledo y todavía le quedaba lo más importante, que iba a ser gobernador y después soberano de los Países Bajos. Impresionante la vida política de este hombre y lo bien que se supo mover en la corte. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.